Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida. con la coach de vida Alma González. A buscar alternativas para amarte y ser feliz. Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener apetito por la vida. ¡Bienvenido! Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy. Me está acompañando Yuria Próspero. Yuria es arquitecta, coach de vida creativa. Ella ayuda a otras mujeres a crear desde su esencia con el fin de autoconocerse y de usar la creatividad como herramienta para mejorar su experiencia. Y es creadora del Club de Creatividad La Licuadora, mixología de ideas y del taller creativo de autoconocimiento Haz Magia en Ti. ¿Cómo están mis hermosísimos body lovers? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alma González y los saludo con muchísimo cariño en este programa que se llama Apetito por la Vida. Un espacio para compartir tips, herramientas y especialistas que te ayudan a desarrollar el sentido y la habilidad de tener apetito por la vida. ¿Cómo están hoy mis hermosísimos escuchas? Gracias a Radio Pasión o Seduciendo tus Sentidos, que es la radiodifusora a través de la cual cada semana nos juntamos en este espacio de Apetito por la Vida. Gracias a todos los que nos abren la puerta de sus casas, de sus corazones y por supuesto de sus oídos, porque a través de ustedes es que llegamos a más de 65 países en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y nos seguimos extendiendo. Y yo muy contenta porque hoy estamos en el programa número 103 de Apetito por la Vida, y hoy vamos a hablar de un tema que me fascina. Todos, absolutamente todas las personas somos creativas, pero les cuento un secreto. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, si no es que toda nuestra vida, pensamos que lo creativo solo es para lo artístico y no descubrimos ese potencial creativo que tenemos en nosotros. Así es que hoy este programa lo vamos a dedicar a la creatividad, porque la creatividad es mucha de la fuente que nos da el apetito por la vida. Y bueno, pues nos está acompañando en este programa que se va a llamar Noté mi creatividad. Y entonces me está acompañando Yuria Próspero. Yuria es arquitecta, coach de vida creativa. Ella ayuda a otras mujeres a crear desde su esencia con el fin de autoconocerse y de usar la creatividad como herramienta para mejorar su experiencia. Y es creadora del Club de Creatividad La Licuadora, mixología de ideas y del taller creativo de autoconocimiento Haz Magia en Ti. Además de que ella y yo compartimos un libro maravilloso, me tocó recopilar los capítulos de ese libro y bueno, su capítulo tiene mucha creatividad, unos dibujos bellísimos. Y bueno, hemos sido compañeras en varios foros y bueno, estamos también en otros proyectos juntas. Así es que yo te quiero dar la bienvenida, Yuria, a tu programa Apetito por la Vida. ¿Cómo estás hoy? Hola Alma, pues estoy muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia y de venir a compartirles un poco de creatividad. Sí, oye, ya se nos hizo porque con tantas actividades hemos estado ahí coordinando las agendas y apenas se nos hizo. Así es que vamos a aprovechar este tiempo porque además de que la creatividad para mí es una fuente de apetito por la vida, tú tienes un proyecto maravilloso que es Haz Magia con tus manos y sobre todo que fomenta esa creatividad que hay y que existe en cada uno de nosotros. Así es que, bueno, les pedimos que compartan
esta información, si les parece que es útil, si les gustan estos programas, estos videos, compartan, suscríbanse a los canales, escúchenos a través de www.radiopasion.com. Y bueno, pues Yuria, vamos a iniciar este programa maravilloso que se llama Apetito por la Vida y que este episodio lo vamos a dedicar a Noté mi creatividad y entonces, puntos suspensivos. Me encantaría saber así, ¿qué es para ti la creatividad? ¿Por qué noté mi creatividad? Y entonces desde el título me sorprendió y bueno, dije, tiene todo que ver con la creatividad. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues mira, el título, Noté mi creatividad y entonces, realmente lo que es una invitación a que seas tú quien completes tu historia. Tu alma y tú, las personas que nos están escuchando en este momento. Que tú completes qué es lo que para ti es esa creatividad. Y bueno, es muy importante la pregunta que me estás haciendo, empezar por definir qué es creatividad, ¿no? Porque, como bien dices, la mayoría de las personas decimos creatividad, ay, no, yo no, porque no sé dibujar, no sé pintar, no. Y bueno, ok, dibujar, pintar es creativo, pero además la creatividad es muchísimo más amplia que solamente eso. Entonces, si empezamos por definir la creatividad, la tengo por aquí, dice que la palabra creatividad deriva del latín creare, que significa engendrar, producir o crear. Entonces, si tú eres capaz de crear algo, ya eres una persona creativa. Entonces, bueno, pues hay que voltear a ver nuestra vida y ver todo lo que creamos. Y me gusta muchísimo siempre decir y notar que el proceso creativo más importante que tienes tú y todos es levantarnos todos los días a crear nuestra vida. Entonces, desde ahí, pues eres una persona creativa, porque tú creas el día, a lo mejor no puedes controlar todos los sucesos que pasan, pero sí puedes crear cómo te sientes con eso que está pasando, cómo reaccionas a eso que está sucediendo, y entonces estás creando tu día. Sí. Así que bueno, pues la invitación es esa, ¿verdad? A que tú completes esa frase. Bueno, noté mi creatividad y entonces descubrí el potencial que tiene, por ejemplo, la creatividad en mí. Pero antes de llegar a eso, y pónganos ahí en sus comentarios, completen la frase como dice Yuria, noté mi creatividad y entonces, ustedes, ¿qué pasó después de que notaron su creatividad? Pero esto que estás mencionando es súper importante porque a veces creemos que no creamos, o sea, no nos damos cuenta que a instante a instante vamos creando cosas, historias, situaciones, experiencias, relaciones y lo vemos muy, muy, muy enfocado a la parte sobre todo artística, ¿no? Yo les voy a contar mi experiencia. Yo durante muchísimos años pensé que no era una persona creativa hasta que un día noté mi creatividad a través de un reporte de ventas que hice y de gráficas y eso tenía que yo diseñar el reporte de ventas y fue ahí como que cuando conecté, Yuria, cuando me hice consciente de, ¿sabes qué? Es que crear no nada más tiene que ver con saber pintar, ¿no? O sea, tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, que tienen, no sé, los ejecutivos de diseñar una presentación o un pitch, o las personas de fútbol de diseñar una estrategia, ¿no? De un equipo y el otro. O sea, todo el tiempo estamos creando cosas, pero no nos concebimos personas creadoras. ¿Tú a qué le ameritas esto? Pues precisamente eso es lo que estás diciendo, a esas etiquetas que le ponemos a la creatividad, que nada más es lo artístico, ¿sí? Y bueno, obviamente, pues quienes sí nos gusta lo artístico, quienes sí lo desarrollamos, pues es muy fácil sentirnos creativos. El problema es todas aquellas personas que no es lo suyo lo artístico. Y me encanta el ejemplo que estás poniendo, porque es precisamente cómo puedes sentirte creativa en un ambiente que se supone no creativo. Sí, tengo ejemplos de personas que se dedican, por ejemplo, a finanzas o a la venta de casas, que dicen no son creativos y después de hablar y de
pues expandirles este concepto de creatividad, se dan cuenta que son súper creativos para vender las casas, para hacer una estrategia de créditos, para que el cliente te diga que sí, ¿no? Y entonces, pues te sientes creativo y me parece a mí, no sé cuál sea tu experiencia, que lo primero que crece es tu autoestima, porque entonces te sientes creativa y empiezas a ver la vida de una manera diferente, pues porque todo lo que haces es creativo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un ambiente de empresarial, de oficinas, pero igual en la casa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ¿qué voy a hacer hoy de comer? Y si nada más tengo, no sé, un pedazo de pollo y 2 zanahorias, y con eso armas una comida, ¿no? O a lo mejor cosas que no tienen nada que ver, tengo pepinos y fresas y ahora ¿qué hago? Y te sale una ensalada deliciosa mezclando sabores que antes no habías probado. Entonces, hacemos creatividad en todos lados, con los hijos, en el día a día, en el tráfico, cuando decides tomar una ruta diferente. Es creatividad todo eso. Entonces, En la pues creatividad, perdón, dime. No, iba a decir, cuando estás creativo, pues la vida cambia. Sí, justo eso, la creatividad yo la tengo muy asociada, en inglés está el término de ser una persona resourceful, ¿no? O sea, como ingeniosa. O sea, la creatividad para mí está asociada al ingenio, ¿no? A esa capacidad que tenemos los seres humanos de resolver situaciones, incluso cuando tienes un problema y cuando te planteas diferentes escenarios, a lo mejor de cómo abordar ese problema, estás siendo creativo. Y está muy de la mano con desarrollar habilidades diferentes que te ayuden a, pues, a transitar las experiencias de vida que estás haciendo. Entonces, una persona creativa va muy ligada con una persona que tiene desarrollada esta capacidad, que todos la tenemos, esta capacidad como de resolver, ¿no? De tener todas esas herramientas, de utilizar, y como lo dice tu laboratorio, ¿no? De la mixología, ¿no? De unir, hacer ahí una licuadora y una revoltura de creencias, de situaciones, de escenarios para poder traducirlo en modo creativo, en un cuadro, en un reporte, en una conversación, en lo que sea, ¿no? Entonces, démonos cuenta de la importancia de sabernos creativos, porque como dices, está totalmente ligado a la confianza y a la autoestima de una persona. Si tú te sabes una persona que tienes las habilidades para resolver cualquier situación, entonces, pues, aunque la situación sea muy extrema y muy intensa y muy difícil, tienes toda la confianza y toda la certidumbre y todo el poder en ti para poder abordar esas cosas. Y ahí es donde creo que la creatividad alcanza su máximo potencial. ¿Cómo lo ves tú esto? O sea, ¿cuál crees que sería el potencial en el ser humano de sabernos, más bien de ser conscientes de que somos personas creativas? Bueno, lo primero que yo veo cuando tú empiezas a sentirte creativa es que tienes confianza en ti misma o en ti mismo, ¿sí? La autoestima crece. Y además otro concepto muy importante es lo que piensas tú de ti misma, de ti mismo. Tu autoconcepto también cambia y es hacia mejorar, ¿no? Te sientes diferente. Y cuando tu autoestima crece, tu autoconcepto mejora, lo que mejora al final es tu experiencia de vida, ¿sí? No cambia la vida en sí, porque las cosas siguen sucediendo, pero cambia la forma en la que tú ves lo que está sucediendo. Y es súper fácil empezar a sentirte creativa o creativo cuando te das cuenta que no necesitas ni siquiera crear algo nuevo, y lo pongo entre comillas, porque puedes hacer algo nuevo a partir de lo que ya existe. Entonces, digamos que la creatividad, o cuando empiezas a usar esta creatividad, lo más fácil es mezclar 2 cosas que ya existen y de ahí crear algo diferente, algo nuevo, en donde además el tercer ingrediente que tú le pones es tu propia esencia, quién eres tú, ¿sí? Y entonces estás creando algo nuevo. ¿Y qué sucede con estas circunstancias que pasan?
estos problemas que hay día a día y que vas resolviendo, a veces sin darnos cuenta, que haces lo mejor que puedes con lo que tienes en ese momento. Y entonces estás siendo creativa porque estás resolviendo las cosas sin ir a buscar nada más, sin tener herramientas súper sofisticadas o conocimientos súper sofisticados. Simplemente yo tengo estas herramientas y tengo esto que solucionar y con esto hago lo mejor que puedo. Estás usando tu creatividad. Sí, y ahorita que lo estabas mencionando, estaba pensando, ¿cuándo es, desde tu punto de vista, que se va mermando esa esencia creativa? Porque nacemos creativos y nos vivimos creativos. O sea, un niño no está pensando si es creativo, no, un niño se vive en la creatividad de agarrar una plastilina con una crayola y ver qué sucede, o sea, en ese descubrimiento, en esa curiosidad del mundo. Es que un niño, por ejemplo, se vive en esa creatividad, ni siquiera lo piensa, si eso no, se vive. Entonces, ¿qué es lo que va mermando esa experiencia que traemos creativa en los humanos? O sea, ¿por qué de pronto un día volteamos a vernos y decimos, no, yo no soy creativa? Pues volvemos a las etiquetas, y esas etiquetas, quienes empezamos poniéndolas, pues somos los adultos y se las enseñamos a los niños. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas veces recibimos juicios de, es que tú no eres una persona creativa, tú no eres un niño creativo, es que eso que estás haciendo no es correcto, por miles de situaciones. Es decir, si tú decides un día que vas a dibujar un gato anaranjado, a lo mejor hay alguien que te dice, pero los gatos no son anaranjados. Y realmente lo que menos importa es el gato anaranjado, sino todo el proceso que el niño vive para llegar a ese gato anaranjado. Y tendemos a poner mucha atención en ese resultado final. Los adultos tendemos a eso, ¿sí? Los niños tienden a simplemente crear y vamos a ver qué sucede. Porque si tienes niños, muchas veces te sucede que es que iba a dibujar algo, pero como que no me salió, entonces hice esto otro. Y les encanta y es perfecto y no hay ningún problema con ello. Sus expectativas son muy diferentes, pero las expectativas de los adultos, bueno, pues están llenas de estas etiquetas, de cosas que vamos viviendo y tomando como cierto y sintiendo y tomando como cierto, y no nos permitimos ya tanto experimentar, tanto meternos en el proceso creativo con la idea de experimentar, no de que tiene que salir perfecto lo que estás haciendo, sino vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, por eso siempre mi invitación es a experimenta. Y por favor, no crean nada de lo que les estoy diciendo. La invitación es a que pues lo experimenten, que vayan y van a ver si es cierto lo que dijo, y la oí por ahí y dijo esto, pues vamos a ver si es cierto. No lo creas nada más. Ve y experiméntalo tú. ¿Sí? Es decir, completa tú la frase. Noté mi creatividad y entonces tú dime qué es lo que pasa en ti, en tu vida. Y entonces vas a tener tus propias respuestas, ¿verdad? Sí, ahorita estaba pensando en esto de experimentar. Ayer justo en un lanzamiento que tuve con una empresa que estoy trabajando a través de Ama tu Cuerpo para desarrollar hábitos con los colaboradores de la compañía, les ponía el ejemplo de Monet y de Beckham. Y ahorita déjenme darles el contexto y después lo hilo con esto que estamos platicando Yuria y yo aquí en Apetito por la Vida sobre la creatividad. Resulta que hace muy poquito siempre me ha gustado el arte, la pintura y todo, y siempre me han gustado los cuadros de Monet, pero nunca había sentido curiosidad por su vida y cómo es que sucedieron esos cuadros. Y me metí un poco a leer la bibliografía de Monet. Y fíjate algo bien bonito, los últimos 16 años de su vida, Monet se dedica a pintar sus cuadros más conocidos. Monet pinta los nenúfares. Nenúfares son pues estas plantitas que viven, bueno, se hacen en los estanques y que son pues muy bonitas, ¿no? Entonces él desarrolló un gusto espectacular por los nenúfares y algo que me llamó la atención es que lo que buscaba él con sus cuadros, hablando de lo que tú decías de las expectativas de los resultados contra el simplemente experimentar y expresar,
es que él quería que la gente sintiera, haz de cuenta, lo que él veía y sentía a través de esos nenúfares cuando él los pintaba. Entonces, la diferencia con esto es que él hace durante 16 años 300 cuadros, 300 de nenúfares, y lo que quiero decirles es que ahí él, a través de esos cuadros, se experimenta, ¿no? O sea, a pesar de que le llovieron demandas porque importaba los nenúfares, porque como crecen en estanques, olía feísimo su casa y todo alrededor, los vecinos se quejaban, 500 demandas. Era tan grande el propósito, más allá del resultado, y el propósito de experimentarse a través de eso que él estaba viendo en los nenúfares, que bueno, él pinta durante 16 años más de 300 cuadros. Entonces es balancear, ¿no? Es ver que la creatividad proviene desde la parte más interna del ser. Es dejarnos también expresar, es un canal, Yuria. Para mí ese, y entonces también lo llenaría con, es un canal para poder expresar cosas de tu ser, ¿no? Monet lo expresó a través de unos cuadros divinos. A lo mejor tú y yo hoy lo estamos expresando a través de este programa de radio, y así cada uno de nosotros va construyendo. Entonces, esta identidad de ser creativos y de podernos experimentar y expresar a través de la creatividad, ¿cómo tú lo vives? O sea, ¿por qué te da a ti apetito por la vida? Expresarte, sentirte y experimentarte a través de la creatividad, porque básicamente si van a la página de Yuria, si van al capítulo del libro que hizo Yuria, ella está rodeada de cosas creativas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo vives, Yuria, eso? Fíjate que para mí la creatividad es parte de mí, es parte de mi propia esencia, la he vivido toda la vida, siempre. Bueno, digo figurativamente que el pegamento, las tijeras, los papeles y yo siempre hemos sido amigos, siempre he tenido esa necesidad. Y de hecho, para mí, el sentarme en mi espacio de trabajo a crear es mi placer más grande. O sea, es el sentir cómo puedes modificar y transformar una simple hoja de papel en algo mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más expresivo. ¿Verdad? Todos los que nos están escuchando en el radio nos está mostrando Yuria ahorita una rosa divina que yo la quiero aquí como parte de mi decoración. Nada más para que vean, ¿no? O sea, parte de esa creatividad de la que estás hablando. Así es, bueno, para mí crear es eso, ¿no? Es el placer completo. Y por eso es que lo quiero transmitir, porque además estoy convencida de que cuando tú creas cosas con tus manos, unes tu mente y tu corazón. Y entonces puedes sacar todo eso que tienes. Siempre y cuando, porque hay una condición, siempre y cuando no te preocupes por el resultado final, sino que te dediques a, en este momento presente, sentir cómo estás creando, qué es lo que estás sintiendo al crear, qué es lo que está pasando por tu mente, qué es lo que está pasando por tu cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo, ¿no? Y por eso pensamos que lo que está sucediendo es real. Entonces, cuando tú te dedicas a eso, a querer expresar, entonces, pues la magia sucede. Y puede ser contradictorio, pero en verdad, si no te preocupas por cómo va a quedar, te va a gustar mucho más, porque va a hacer el proceso de tú haber, pues, puesto todo lo que eres tú en ese momento en lo que estás haciendo. Y bueno, yo acabo de mostrar una flor, pero puede ser en cualquier forma creativa, ya sea si tú quieres escribir, si tú quieres cantar, bailar, si en verdad quieres crear algo con tus manos, cualquier expresión creativa es válida para poner eso que eres tú misma en lo que estás haciendo. Y permitirnos equivocarnos. Y eso me encantaría que tocáramos ese tema, porque yo creo que parte del freno también para nuestra creatividad
justo viene de la expectativa del resultado, pero también del miedo a equivocarnos, a que no sea bueno lo que vamos a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo una formación de pintora y entonces pintar era para mí imposible. Y ya les platicaré después de la canción súper favorita de la vida de Yuria, pero permitirnos equivocarnos, Yuria. Entonces me encantaría que desarrolláramos esa idea junto con la creatividad. Después de escuchar tu canción, vamos a escuchar a Aerosmith con esta canción que se llama Dream On, que es la canción súper favorita de Yuria. ¿Me acompañas a tu canción, Yuria? Vamos. Vamos allá. Pues ya regresamos de escuchar Dream On de Aerosmith. Esta es la canción de Yuria. Ay, me acuerdo que cuando estaba en la prepa, ya mejor no hacemos tantas cuentas de años, pero era de mis grupos favoritos Aerosmith. Y bueno, pues me hiciste darme un recorrido hasta allá. Qué bonita canción, gracias por traerla. Estamos aquí en Apetito por la Vida platicando de Noté mi creatividad y entonces, puntos suspensivos. Los invitamos a que completen esa frase dejándonos sus comentarios. Y este es el programa número 103. Ya tenemos 103 episodios aquí a través de Radio Pasión Oz, seduciendo tus sentidos. Y los invito a que visiten todas mis redes y mi página www.amatucuerpo.com.mx y todas las redes sociales como Ama tu Cuerpo con Alma. Si quieres amarte a ti mismo, si quieres amar a tu cuerpo, si quieres aprender a comer sin culpa y entender emocionalmente cómo estás relacionado con la comida, Ama tu Cuerpo es el lugar. Ahí trabajamos todos esos pilares y también reprogramamos todas esas creencias que nos llevan a subir de peso, así es que si estás buscando algo de esos 4 pilares, te invito a que visites Ama tu Cuerpo con Alma. Y bueno, pues Yuria, estábamos hablando en el bloque pasado de la creatividad, de cómo surge la creatividad, pero decíamos que además de buscar una expectativa, el miedo a equivocarnos a veces bloquea nuestra esencia creativa, porque es que está. O sea, no es algo como que tienes que salir a buscar, es que la traes. Todos portamos esa esencia creativa. ¿Cómo se relaciona para ti el error, la equivocación, este concepto de error con la creatividad? ¿Y cómo podemos trascender o desbloquearnos cuando nos encontramos en esa situación de tengo miedo a equivocarme y ya estoy bloqueado creativamente? Me encanta el tema, es uno de mis temas favoritos porque sin lugar a duda el bloqueo número 1 de la creatividad es precisamente el miedo al error. Y el miedo al error yo lo divido en 2 partes. Una es el miedo al qué dirán cuando yo muestre esto, lo que sea que estoy haciendo, qué van a decir los demás, pero también, volvemos a las expectativas, qué voy a decir yo misma, qué voy a pensar yo misma de mí cuando tenga este resultado. Y aquí lo más importante es que cuando tú haces algo soltando la expectativa del resultado final, experimentando, entonces como que tu mente te da más permiso a equivocarte, porque es un experimento. No estás haciendo algo que ya sabes que tienes que tener cierto resultado final, sino es un experimento. Entonces, a veces nuestra mente nos da un poco más de permiso de equivocarnos. A mí lo que me gusta es olvidar esa palabra de equivocarnos y cambiarle el nombre por aprendizaje. No podemos hacer algo nuevo y diferente sin equivocarnos. No, es imposible, nunca lo has hecho. ¿Sí? Y aquí es la raíz del miedo. El otro día escuchaba algo que me encantó, que decía que los miedos son preguntas sin responder. Porque si tú ya tienes la respuesta, entonces ya no tienes miedo, tienes otra cosa. Puedes tener a lo mejor angustia, puedes tener felicidad, es decir, te puedes ir a muchos caminos, pero miedo ya no, porque ya sabes el resultado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tú puedes decir, qué nervios de hacer esto. Vamos a hablar de estar parado frente a una cámara, tienes que hablar ante un público y tienes muchos nervios. Qué miedo, tengo miedo de salir, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar. Cuando ya estás ahí afuera, entonces pues ya sabes cuál es el resultado. Y pues sí, puede pasar algo que no sea tan positivo,
pero ya no tienes miedo, ya tienes otra cosa. O bien algo maravilloso, porque tú tenías expectativas diferentes y pasó algo maravilloso, entonces ya no tienes miedo, tienes emoción, tienes felicidad. Entonces el miedo es una pregunta que no tiene respuesta. Y la única forma de responderla es haciendo las cosas, es yendo a buscar la respuesta. Entonces, de aquí viene el concepto que más me gusta compartir, que es el de resignificar las cosas que suceden. Cuando tú, en lugar de miedo, resignificas esta palabra y le pones aprendizaje, le pones experimentación, le pones otro nombre, entonces te permites hacer más cosas sin ese miedo a equivocarse, ese miedo al que dirán. Simplemente estás experimentando. ¿Sí? Entonces, obviamente, sí tiene muchísimo que ver, es el bloqueo número 1 para la creatividad y es posible resignificarlo. Obviamente, a ver, no te levantas un día y dices, ya no voy a tener miedo en esta vida. Eso no va a suceder, no lo esperes. Y de hecho, los miedos nunca van a desaparecer. Simplemente lo que sucede es que te vas haciendo más consciente. A ver, lo que yo tengo es pues miedo a esto o miedo a aquello. Y entonces, ¿qué tal si conscientemente le damos un twist y decimos, bueno, vamos a cambiarle de nombre, vamos a abordarlo de otra manera para poder seguir adelante con esto que quiero hacer? Y yo lo que les recomiendo es empezar con cosas chiquitas. O sea, hacer experimentos de error y de equivocación con cosas chiquitas. Si yo me tengo que presentar ante un escenario de 100 personas y me muero del miedo de hablar en público con 20, pues, o sea, hay que practicar antes, ¿no? Como la práctica hace al maestro y practicar en quitarse ese miedo. Entonces, hagan experimentos. Fíjate que a mí me ayudó muchísimo. Estudié mecánica de la existencia, le mando un saludo a Adriana Storoni, la que desarrolló esta metodología, y ella habla del error como un potencial. O sea, nuestro mayor potencial siempre va a estar en el error, porque es eso, es de ir el no sé al sé, es responder esa pregunta que nos estamos haciendo y no nos la hacemos tan literal, ¿no? Pero sí, de alguna manera, nuestra parte más esencial sí se está haciendo esa pregunta. Para darles un ejemplo, y sobre todo las personas como más racionales, que no se conciben creativas y demás, o sea, el miedo a equivocarse, a que no salga perfecto, esta parte también de la perfección, pues pesa mucho. Y entonces hagan experimentos. ¿En dónde? En la cocina, por ejemplo. Me acuerdo que una de mis tareas cuando estaba estudiando esa metodología era se pusieron muy de moda hace algunos años estas bombas de chocolate. ¿Las has visto? Como esferas de chocolate que las avientas a la leche calientita, explotan y salen divinos los bombones y esas cosas, así se ve maravilloso. Bueno, y entonces la tarea era hacer unas bombas de chocolate, o sea, cada quien eligió su proyecto de equivocación. Pero no nada más era de equivocación, o sea, era de ser consciente de todo lo que sucedía en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, a través de ese experimento de la equivocación. Y fue sorprendente, ¿no? O sea, fue sorprendente cachándome y observándome en querer que me saliera perfecta una bomba de chocolate cuando nunca en mi vida había hecho una bomba de chocolate. Vamos, ni siquiera hago repostería, sé hacer algunos panqués y ya, ¿no? O sea, como lo muy básico. Pero imagínate, ¿no? Y entonces empecé a notar, Yuria, así esa ansiedad, todas esas emociones de frustración, de incertidumbre, de cómo iba a quedar, de que tenía que salir bien, de que los bombones tenían que estar así cuadraditos, ¿no? Adentro de la bomba de chocolate. Al final, o sea, ni siquiera logré hacer la bomba de chocolate, o sea, salió así todo como derretido, escurrido. Fue un desastre. Pero a la mitad del experimento recordé el objetivo de ese experimento, que era aprender del error, aprender a equivocarnos y aprender de la observación que eso conlleva. Y fue como liberador, ¿sabes? Fue como, vine a equivocarme, o sea, vine a aprender, vine a equivocarme, esa resignificación de la que tú estás hablando. Disfruté el experimento, salió nefasto y al final
pues tuve que volver a derretir todo el chocolate y hacer otra cosa, y ahí viene la creatividad, ¿no? O sea, que ahora qué hago con esto que ya aparentemente no funciona, pues y ya hice otra mezcla y otra cosa. Pero lo que quiero poner en este ejemplo es dejarnos equivocar, pero no nada más dejarnos equivocarnos, sino observarnos a través de ese error, porque en esa observación es que nos conocemos, en esa observación es que aprendemos. Y eso es súper bonito, porque ese experimento tan tonto, vamos a ponerlo entre comillas, después, la misma forma en la que tú te comportas haciendo una esfera y una bomba de chocolate, es que te comportas en el escenario ante 100 o 500 personas. Esa frustración, esa incertidumbre, ese miedo, ese querer que te salga perfecto, es el mismo bloqueo que con la bomba de chocolate. Entonces, si practicas haciendo bombas de chocolate y observándote en eso, será mucho más fácil crear nuevas conexiones neuronales para abordar el tema de las 100 personas y hablar en público de una manera diferente. Entonces, yo los invito fervientemente a que practiquemos la autoobservación de todo esto que estamos platicando a través de experimentos chiquitos, y esos experimentos es parte de nuestra creatividad. Me encanta todo lo que estás diciendo, Alma, porque precisamente ese es el espíritu de Haz Magia con tus manos. Es, ven, vamos a crear cosas, vamos a que sientas lo que significa, bueno, equivocarte, tener un error, pero también tener un aprendizaje, qué quiere decir fluir, qué quiere decir el miedo, qué quiere decir, pero lo vas a experimentar porque estamos haciendo cosas con nuestras manos. Entonces vas a poder no solamente hacer un trabajo intelectual, sino llevar la emoción a tu cuerpo, como tú dices, observarla, conocerte, porque no todos reaccionamos de la misma manera, no todos tenemos los mismos cosas que nos llevan a esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que a ti sí te lleva? Para que después lo puedas hacer en tu vida, precisamente. Te conoces mejor y entonces ya sabes qué son los disparadores que te llevan a la tristeza, al enojo, a la frustración, y tú puedes gestionarlos de una manera correcta para no engancharte en esa emoción tanto tiempo, porque las emociones ahí van a estar y las vas a vivir y es parte de ser humano y no queremos dejar de ser seres humanos, ¿no? Entonces, si las vamos a tener, simplemente saber cómo no engancharnos y que porque se cayó un vaso de agua en la mañana tengas un día terrible. Simplemente se cayó un vaso, te enojaste, te frustraste, lo que sea que te pasó con el vaso de agua, pero que tú puedas continuar tu día dejando ese hecho, pues ya ahí quedó, me enojé, ahora sí, seguimos con lo que sigue. Sí, y además esto, ¿no? Que es una herramienta terapéutica y de sanación impresionante, o sea, la creatividad. En estas exploraciones, un día me dieron ganas de pintar sin saber pintar, porque les digo que yo no sé pintar, y durante mucho tiempo, justo en mis cursos, ya sabes, de la prepa, los talleres y las clases que te dan, bueno, dibujo técnico, o sea, siempre me sacaba 6, era lo mínimo indispensable, y me pasaban con 6 porque entregaba mis tareas y era medio nerd, pero toda la vida me dijeron, no sabes dibujar, no sabes pintar, ¿no? Entonces, fíjate, antes de la pandemia, justo me relaja mucho ver videos de gente que pinta. Me encantan las acuarelas, me encantan los colores, o sea, nada en especial, sino como abstracto. Y un día estaba viendo un video de una técnica de pintura que se llama pouring painting, creo que se llama. Bueno, es una mezcla, y yo decía, qué maravilla, o sea, cómo mezclan los colores para que no se empalmen, y ya luego descubrí que era con unos aceites especiales y demás. Total, un día dije, ay, pues voy a hacer el experimento. Y ya, y fui a comprar los materiales, hice el experimento, y yo dije, me va a quedar divino, ¿no? Como en los videos. No, por supuesto que no, se me mezclaron las pinturas, me quedó un cuadro color gris, o sea, pero, ¿sabes? Fue de las primeras cosas que me permití hacer. Pero todo ese proceso, desde ir a comprar las pinturas, desde poner las cosas en la mesa de mi casa, de hacer esas mezclas, entras en ese modo fluir, en esa conexión, y después ver el lienzo en blanco y decir, ¿qué pinto? O sea, ¿qué hago? ¿Qué colores? ¿Cómo? Y como tú dices,
las respuestas se van dando cuando vas haciendo las cosas, ¿no? Entonces vas descubriendo con la creatividad mientras vas creando. Y eso es algo, eso es como un estado de plenitud para mí súper bonito. O sea, yo creo que a través de la creatividad yo he tenido muchos estados de plenitud, ¿no? Como cuando te conectas y de verdad hasta se siente en el cuerpo cómo viaja la información, así como va de regreso, ¿no? O sea, desde el fondo de tu ser, pintar lo que sea, escribir lo que sea, o sea, estar inspirado. Ese estado de inspiración para mí es un estado de plenitud en la creatividad, por ejemplo, y es una sensación maravillosa que ha sanado muchísimas creencias de no puedo, no soy suficiente, no soy valiosa y bla, 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 que yo tenía de mí. Entonces, pues como terapia, pues así, ¿no? Hay muchas terapias que tienen que ver con la creatividad, el teatro, por ejemplo, que es maravilloso, la improvisación. O sea, hay miles de formas de crear y bueno, pues es una herramienta de sanación impresionante. Así es, totalmente, y de autoconocimiento, ¿verdad? Entonces es maravilloso, la verdad. Yo sí los invito a crear, a encontrar esa creatividad en ustedes, si es que no la han descubierto todavía. Les aseguro que existe, experimenten, vayan y vean y búsquenla, y van a ver que van a poder responder, noté mi creatividad, y entonces... La verdad es que al principio pensé, porque a mí me gustan los nombres largos, y entonces todo era maravilloso hasta que noté mi creatividad, y entonces te das cuenta que aquello maravilloso puede ser más maravilloso todavía, ¿no? Esa es lo que quería transmitir. Tú piensas que estás muy bien, pero cuando te descubres creativo te das cuenta que todo puede ir mejor. Sí, así es que bueno, hagan experimentos, busquen esa fuente de creatividad. No, todos tenemos fuentes de creatividad, pues, pero en donde te sientas más conectado, en donde puedas observar y puedas potenciar tu creatividad. Ahí está. A lo mejor algunos es a través de manualidades, algunos es a través de relacionarse con alguien más, algunos es a través de crear eventos, por ejemplo. No sé, busca tu fuente de inspiración hacia la creatividad, porque en la creatividad hay muchísimas cosas que conocer, como dice Yuria, es una herramienta de autoconocimiento, de sanación, y es una cosa bellísima de experimentar. Así es que bueno, pues Yuria, muchas gracias. Nos vamos a ir a esta sección que se llama Un acto de amor al día, y cuando regresemos me encantará que nos platiques sobre este proyecto súper bonito, creativo que tienes, y bueno, pues que nos des un mensajito final. Vamos a la sección de Un acto de amor al día. Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. Pues esta semana, chicos, en Un acto de amor al día les propongo cambiar. Hablando de creatividad, la creatividad implica siempre cambio, así es que desarrolla la capacidad de que cada vez que hagas algo se te olvide cómo hacerlo la próxima vez. Te va a ayudar a no apegarte, a romper con estructuras, a dejarte fluir, a no depender de lo que ya sabes o no sabes. Y además te va a dar libertad de dirección, cambiar, permitirte cambiar. Y ya estamos terminando este programa, Yuria. Pues me dio muchísimo gusto que vinieras a platicarnos y a despertar ese apetito por la vida a través de la creatividad. Me encantaría que nos dejaras tu mensajito final y este espacio que creaste para desarrollar y potenciar nuestra creatividad. Claro que sí, Alma. Bueno, miren, este espacio lo creé para aquellas personas que sienten que no son tan creativas, que no saben por dónde empezar, que no encuentran además el tiempo para la creatividad, porque siempre tenemos más cosas que hacer. Entonces necesitamos un espacio para crearnos ese tiempo, y eso es
este club de creatividad al que he llamado la licuadora mixología de ideas. Y lo que hacemos en este club es precisamente una mixología de palabras, de situaciones, de cosas, de muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que podemos tomarlas, como les decía al principio, cosas que ya existen, tomarlas, meterlas en la licuadora y vamos a ver qué sucede. Y es maravilloso, Alma, que cuando haces esto, son dos cosas que son iguales y hay tantas cosas diferentes al final como personas en el grupo. Entonces es maravilloso ver toda esa creatividad que de repente sale y en donde cada quien le pone su esencia. Y entonces, bueno, pues aunque estemos hablando de un dibujo, son dibujos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Si es que tú quieres poner en la cocina algo de estas experiencias, si tú quieres escribir una canción, si tú quieres, es abierto la forma de expresión, así que es súper rico el resultado. Así que los invito a participar en este club, que nos reunimos todos los jueves. Así que, bueno, pueden buscarme en Haz Magia con tus manos en las redes sociales. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Pinterest. Búsquenme por ahí, mándenme un mensajito y les cuento más acerca de este club. Y bueno, el mensaje final es el mensaje del principio. Noté mi creatividad y los invito a experimentar, a buscar esa creatividad si aún no la has encontrado. Y si ya la encontraste, entonces dite a ti misma, a ti mismo, cómo ha cambiado tu vida a partir de esa creatividad, cómo te has conocido más y mejor a ti mismo, a ti misma, y bueno, qué es lo que ha cambiado en tu vida. Y bueno, si nos pueden compartir, sería maravilloso. Muy bien, pues ya escucharon, Haz Magia con tus manos, todas las redes sociales, únanse los jueves, está padrísimo este espacio que nos invita Yuria a estar, a experimentarnos a través de la creatividad, tanto si no somos tan creativos, más bien si no nos creemos tan creativos, también como si nos creemos creativos, porque también es muy bonito estar en este club. Y bueno, pues ahí está toda la información, se las dejo en el box. Y bueno, pues quiero invitarlos a que visiten www.amatucuerpo.com.mx, todas mis redes sociales como Ama tu Cuerpo con Alma. Si estás luchando con la comida, si no te gusta tu cuerpo, si te sientes que no eres suficiente, estás triste y no te vives como en plenitud y en este apetito por la vida, pues Ama tu Cuerpo es un espacio para aprender a amarte, porque del amor propio es la estructura y la base de donde nace todo. Aprender también a amar a tu cuerpo no nada más a nivel físico, sino tu cuerpo emocional, espiritual y mental. Y por supuesto, esta convivencia que tenemos por lo menos 3 veces al día con la comida, a vivirla desde el gozo y no desde la culpa. Así es que ahí están todas mis redes sociales, hablo de estos 3 temas principalmente y de la liberación del peso físico a través de la liberación del peso emocional. Ahí está toda la información. Y por supuesto invitarlos todos los lunes a las 5 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, a este programa de Apetito por la Vida a través de www.radiopasion.com. Y bueno, pues listo, Yuria. Hablamos hoy de la creatividad, la pasé increíble. Este programa se los regalamos como un acto colaborativo creativo a través de Yuria y de mí. Y bueno, pues te mando un beso, abrazo enorme hasta el norte de nuestro bonito país y pues les deseo a todos, como siempre, que tengan muchísimo apetito por la vida. Mi nombre es Alma González y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Yuria, te mando muchos besos. ¡Mua! Gracias, bye bye. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy.